Se me había olvidado grabar. Esta clase está destinada a revisar la estadística multivariada, las pruebas estadísticas multivariadas más comúnmente usadas en biología y en particular en la facultad. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de el resultado del análisis de agrupamiento, si es que la máquina me permite mostrarlos. Ok, dime Paola si se ve. Sí, biólogo, sí se observa. Ok, entonces abajo tengo especies, no las podemos distinguir, pero eso no importa. Y aquí tengo en el eje vertical distancia. Distancia o proximidad. En este caso hemos dicho que la especie me representa el porcentaje del total del número de individuos en cada cuadrata. Yo hice muestreos, hice 10 muestreos entre el bosque alto de Machalilla y la playa. Hice entonces 5 muestreos de 10, perdón, 10 muestreos de 5 parcelas cada uno de 10 por 10 metros y el resultado lo tengo acá representado, ¿no? Entonces vemos que la máquina me identifica, siempre me une al final, ¿no? Al final siempre voy a tener una unión, distancia, o sea, cuanto más cercano está, más semejantes son las especies. Vemos que tengo un conjunto grande de comunidades diversas, en este ejemplo que tomamos del Internet, pero podemos ver que a nivel medio, a nivel de distancia 2, podemos hablar de un grupo rojo, un grupo verde, un grupo azul, otro grupo azul más claro y un grupo rojo. O sea, tendremos 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Entonces, al principio tenemos 50 especies, pero hemos acordado que a nivel de la distancia 2 podemos formar 5 grupos, que ya es algo. O sea, eso me permite saber que en esta distribución vertical de las plantas en el Parque Machalilla puedo identificar 5 comunidades características. ¿Y quién las caracteriza? Pues las especies que forman el grupo rojo a la izquierda, el grupo verde, el grupo azul más claro y el grupo rojo, un grupo rojo intenso, ¿no? A la derecha. Entonces, el análisis de agrupamiento me permite conocer cuáles especies están de alguna manera asociadas y responden a características particulares. Entonces yo pudiera luego hacer un muestreo o un estudio más intenso de cada una de las comunidades. Entonces fíjense que hemos reducido un espacio muy grande, como es la altura del Parque Machalilla, debe estar a lo mejor a unos 700 metros sobre el nivel del mar, hasta 0, pero esa distancia de 700 metros yo la voy a dividir en 5 comunidades. Entonces no tengo que estudiar todo el intervalo, sino solamente concentrarme en las especies, en las comunidades que están caracterizadas producto del análisis que he efectuado de análisis de agrupamiento. Y luego entonces voy a ver que a lo mejor el suelo es distinto, la temperatura, la humedad, los minerales, que el ambiente físico y químico me explica la comunidad a la cual voy a estudiar. Y esa comunidad es suficientemente diferente de la que está a la izquierda o la que está a la derecha. A lo mejor responden a distintas alturas o a lo mejor simplemente están a la misma altura, pero distinto tipo de suelo. La temperatura va a ser la misma, la humedad puede ser la misma, pero el suelo es distinto. Entonces, esto ya estoy avanzando en elementos que yo no conocía. Por el suelo, por ejemplo, yo no hice análisis de suelo, lo que hice fue evaluar plantas, pero las plantas me están diciendo por su agrupación que ese sitio es distinto de otro sitio que está al lado y que pudiera parecer igual y no lo es. Entonces, el análisis de agrupamiento pues requiere identificar elementos en una comunidad y asignarles un valor de algo, ¿no? En este caso,
puede ser la distancia euclidiana o puede ser la importancia de la biomasa, puede ser el porcentaje que representa la especie en una comunidad, en los muestreos, etcétera, ¿no? Pero siempre tengo que buscar una manera que me caracteriza a cada individuo en la comunidad para poder hacer el agrupamiento. Hay otras pruebas que yo nunca he trabajado en análisis discriminante, por ejemplo. Yo sé que en el análisis discriminante se generan ecuaciones que, dado un elemento, yo le aplico una ecuación y dependiendo del resultado de la ecuación me va a decir a qué grupo pertenece. Nunca lo he usado, por eso no les puedo dar mayores datos. Entonces tenemos si abro el programa de Infostat, vamos a ver que tiene un conjunto de pruebas. Vamos a hacerlo como ya para finalizar esta clase. Se me rompieron los lentes esta mañana y tengo que usar los bifocales de los lentes normales y esto me causa un problema para dar clase. Ok, lo que hice fue abrir Infostat y si es que me deja trabajar, que me tapa. Ok, entonces, ¿están viendo? Paola, dime si estás viendo la imagen. Sí, profe, sí se ve la Se lista. ve, profe. Entonces vemos estadística descriptiva multivariada, es el primer programa que el Infostat ofrece. Análisis conglomerado es lo que acabamos de hablar de componentes de análisis de clúster análisis o análisis de agrupamiento. Componentes principales, ya lo vimos. Análisis discriminante, el de las ecuaciones, y correlación canónica, que nunca lo he usado. Hay análisis de varianza multivariado. ¿Cómo yo me imagino que esto es un análisis de varianza. Se lo llama multivariado es porque difiere del análisis de varianza, del análisis de varianza normal. Nunca lo he usado. Matrices de distancia y similaridades, análisis de correspondencia, análisis de coordenadas principales, proclustes nunca lo he usado. Árbol de clasificación, regresión, biplot, imputar datos filtrantes, missing value imputation, filtros de selección. Okay. Hay algunos que nunca he usado, no los conozco, y los que he usado, pues ya se los hablé, la estadística, análisis de conglomerado, componentes principales, y son los que yo he usado, simplemente. Análisis, sé que tengo amigos que usan análisis de correspondencia y matrices de distancia y similaridades. Es decir, que eventualmente ustedes pudieran hacer un curso de estadística avanzada o sobre directamente análisis multivariado. Cuando yo traté de que un profesor de la Universidad de la UPCE en Santa Elena
viniera a la facultad, pero no se pudo. Sabes que en épocas de vacaciones de ustedes, no de los profesores, cuando no tenemos clases, podemos organizar cursos, ¿no? Entonces traté de organizar un curso de estadística multivariada, pero el profesor no pudo venir, no consiguió permiso de la UCE y nunca se dictó el curso, lo cual es bien lamentable porque hubiéramos tenido la oportunidad de conocer algunas de estas técnicas que no son comunes y como no las conocemos, no las usamos. Pero eventualmente tenemos profesores, colegas que llegan de hacer sus doctorados en otras universidades más en países desarrollados y donde estas técnicas pues se usan comúnmente y pues nos enseñan a trabajar con ellas, ¿no? Muchas veces tenemos problemas que no sabemos resolver y si hubiéramos podido tener conocimiento de estas técnicas de análisis multivariado, pues se nos hubiera simplificado la vida. Bueno, esto era lo que quería comentarles en esta última clase del semestre. Quería ver algún comentario de ustedes al respecto. Profe, estos aquí, esos sistemas generalizados mixtos son los que salen bastante en la metodología de los artículos, ¿verdad? En algunos artículos, estadística multivariada. Entonces, la única estadística que te dice es esa. Estadística multivariada no la usa mucha gente porque la mayoría de las personas no conocen cómo se usa. No Yo solo he visto, en algunos que he revisado sale así, se usó un sistema generalizado mixto para hacer tal cosa y eso. Claro, claro. Es que como no forma parte de los programas de estudio de pregrado, sino forma parte de los programas de estudio de posgrado, eventualmente ustedes harán sus maestrías o doctorados y les tocará cursar alguna materia que verse sobre esto. Pero sé que el profesor Jesús Briones, el profesor de Estacuris, que lamentablemente no está con nosotros, pero Jesús sí, ellos trabajan con estos programas y con ellos podemos contar, bueno, y conmigo, ¿no? Los programas que he usado, pues yo se los puedo enseñar. Los que nunca he usado, pues difícilmente, pero podemos aprender juntos, ¿no? Lo importante es que sepan que existen y que está en la literatura, que está en los paquetes estadísticos, que podemos ir al paquete estadístico y aprender sobre él y eventualmente pues llegar a dominarlo. Debe haber ejemplos en los paquetes estadísticos que nos indiquen para qué se usó ese programa y cómo se usó. Ya el hecho de que estemos usando estadística no paramétrica es un avance, porque en general en los programas universitarios de estadística no se enseñaba estadística no paramétrica. Yo la vine a aprender por mi cuenta, porque cuando yo vi estadística general en la universidad, no me enseñaron estadística no paramétrica, pero todo el tiempo estamos chocando con la realidad. Y es que en biología muchas veces las varianzas no son homogéneas. La variabilidad es intrínseca a los sistemas biológicos y la variabilidad puede ser tan grande que haga que las varianzas no sean homogéneas y las pruebas no se pueden aplicar. Las pruebas estadísticas paramétricas no se pueden aplicar, no se puede transformar los datos, aunque transformemos los datos, no se homogeneizan las varianzas y necesitamos entonces la estadística no paramétrica como un hecho real. Lamentablemente los matemáticos no han trabajado mucho sobre estas técnicas y no han desarrollado nuevos programas. Por ejemplo, no hay estadística no paramétrica para análisis de varianza de 2 vías. Y en adelante, 2 o 3 vías, ¿no? Entonces, eso es una falla que no se ha podido subsanar en décadas, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario sobre el curso? ¿Cómo les pareció? Si les resulta útil lo que hemos visto acá. Hemos tratado de repasar las técnicas más comúnmente usadas en biología y ustedes se dieron cuenta con el primer ejercicio que hicieron cuáles son las técnicas que se usaban en la literatura que revisaron y vimos que las cubrimos en gran medida en el curso, salvo estadística no paramétrica, salvo estadística multivariada, que no llegamos a cubrir. Pero he tratado de que aunque el programa de este curso fue revisado por varios colegas, no es que a mí se me ocurrió, yo lo propuse y el profesor
Hans, el profesor Kleber, el profesor Luber, Gijige, Napa, ellos revisaron el plan de estudio y recomendaron tener el programa que actualmente tenemos, ¿no? Y bueno, la idea es que ustedes se sientan cómodos para analizar datos, que cuando se les presentan un proyecto que genera una cierta cantidad de datos, no estén pensando, oye, ¿quién me va a ayudar a resolver esto? Sino que ya ustedes de entrada saben que existe un conjunto de pruebas que me permiten evaluar esos datos y sacar conclusiones de una manera coherente, sin mucho esfuerzo, o sea, que lo saben hacer mano a mano y tienen paquetes estadísticos que también lo resuelven. Dime, Eric. Profe, para hacer nuestra tesis, ¿cuánta muestra como mínimo debemos de tener para realizar una tesis? Pues mira, te puedo decir cuántas réplicas, porque como no sabemos de qué naturaleza es la tesis, pero mínimo 3 réplicas de cada ensayo que vayas a hacer. En la tesis de maestría de una profesora cuyos datos hemos usado intensamente en este curso, la profesora Guadalupe Bravo del Tecnológico, que se graduó hace unos días, sacó la maestría. Ella usaba 6 réplicas por cada tratamiento. Hay profesores que recomiendan 3 nada más. Yo digo que trabajen con tantas réplicas como puedan. 10 réplicas es un poco exagerado, ¿no? Pero 6 réplicas resultó muy adecuado en el caso de la profesora Guadalupe, trabajando con Thalassiosira, una microalga, una diatomea, la sometía a distintos tratamientos y al final, pues, ese tener 6 réplicas resultó muy positivo porque había datos cuando hacía análisis de ácidos grasos de las diatomeas. Había ácidos grasos que no le aparecían en ninguna muestra. De las 6 muestras, a lo mejor aparecían datos en 2 y en las otras 4 no aparecían datos, ¿no? Entonces, pero el hecho de que apareciera en 2 significa que el ácido graso estaba presente. Cuando vayan a hacer la tesis, el tutor que escojan, pues, diseñará el programa con ustedes, ¿no? Por eso, lo primero que ustedes van a escoger es un título. Y luego van a buscar un tutor que los ayuden a desarrollar el proyecto de ese título, asociado a ese título. Y luego, entonces, entre los dos van a presentar el programa, el plan de trabajo del proyecto, siguiendo una metodología que existe en la comisión de investigación que se sugirió a la comisión académica y lo pueden bajar del internet de la universidad. Entonces, siguiendo ese protocolo, van a hacer la presentación de su proyecto y está contemplado, pues, el análisis estadístico de los datos allí, ¿no? Entonces, con su tutor se van a poner de acuerdo cuántas réplicas usar y qué análisis usar. Profe, si nosotros escogemos una especialidad, ¿tenemos que plantearnos la tesis para esa especialidad? Sí, eso me había pedido una compañera de ustedes que habláramos de ese punto, ¿no? Los itinerarios. En la universidad donde yo vengo, en la Universidad Central de Venezuela, los itinerarios son exclusivos. A partir del 7º semestre, las materias que escogen los estudiantes son completamente distintas en cada itinerario. Yo tenía, por ejemplo, hasta 6º semestre, todas las materias eran comunes en la escuela de biología, pero de 7º en adelante las materias eran radicalmente distintas. Los que se iban por tecnología de alimentos, pues tomaban materias muy ingenieriles, diseño de plantas, control de calidad, análisis bromatológico de alimentos, toxicología. Los que sean por biología molecular o bioconocimiento, pues tomaban más bioquímicas, biología celular, y seguían pero ya las materias no eran comunes a partir del 7º. En el caso de la Facultad de Ciencias del Mar, porque el CES lo obliga, sí, se tomaron itinerarios muy laxos, ¿no? Donde solamente una materia difiere del resto de los itinerarios. A lo mejor esto fue una recomendación de la UNESCO, no es que a la universidad se le ocurrió, sino que la UNESCO considera que los títulos
de pregrado no deben especializarse, porque a la hora de buscar trabajo, ustedes van a conseguir trabajos muy diversos y deben tener una formación suficientemente amplia para poderlos realizar y entrenarse, y posteriormente hacer una maestría o un doctorado o una especialización en algún tema que les interese. Pero la UNESCO considera que los títulos de pregrado deben ser muy generales, y mientras que los títulos de posgrado deben ser especializados. Entonces, adoptando esa posición de las Naciones Unidas, la facultad decidió crear los itinerarios como están aquí, donde tenemos un conjunto de 6 materias en séptimo, octavo. Durante esos 4 semestres va a haber una materia distinta para cada itinerario. Y en noveno y décimo apenas van a tomar 3 materias y 2 materias, y si se adopta lo que el CES está pidiendo, ya no habrá ni noveno ni décimo, ¿no? Sino tendremos 8 semestres, pero yo no sé si se lo van a aplicar con ustedes, porque yo veo que eso requiere planificación y ustedes ya están a punto de graduarse. Pero bueno, es lo que está por venir. Entonces, el itinerario lo deben escoger a partir de séptimo. Saben que van a tener un conjunto de esas 6 materias del séptimo, octavo. Una materia es diferente y responde a un itinerario, pero ese itinerario los obliga a que la tesis tiene que ver con el itinerario. O sea, se escoge el itinerario es por algo, ¿no? Son 3 nada más: biología pesquera, bioconocimiento o biología molecular y conservación de recursos. Esa materia adicional no significa que no va a haber otras materias también asociadas. Por ejemplo, biología pesquera, van a haber unas materias especialmente diseñadas para el itinerario, 4, y de todas maneras van a haber acuicultura 1 y 2 y biología pesquera 1 y 2, que son materias fuertes de la carrera, y todos las van a ver, todos los itinerarios, ¿no? Pero si yo escogí el itinerario bioconocimiento, no puedo hacer tesis en biología pesquera. Eso fue una pregunta que me han hecho varias veces los estudiantes, y la respuesta del profesor Pico es que el itinerario amarra la tesis. Dime, Eric. Pero si yo enfoco en mi título de tesis para, o sea, yo quiero escoger conservación, y mi título de tesis enfrasca algo de pesquera, porque las muestras están más cerca acá en la playa, pero la enfoco para conservación, yo sí puedo hacer eso. Bueno, claro, puedes hacer matices, ¿no? Yo creo que eso siempre lo podemos hacer. Si quiero trabajar en mi itinerario, pero quiero tocar puntos de otro itinerario, es cosa de darle la vuelta y estudiarlo con el tutor, ¿no? La cuestión es que no escojan itinerarios al azar. Escojan el itinerario por el que ustedes quieren hacer el resto como biólogos, cuando se gradúen. El problema es que hay muchos estudiantes que quieren escoger un itinerario porque les interesa algunas cosas, pero también les interesa otras cosas del otro itinerario. Y ahí tenemos ese dilema, ¿no? Pero piensen, la tesis es un momento histórico en su vida. Y es un trabajo que van a hacer, no necesariamente se tienen que amarrar a él, solamente es un requisito para graduarse. Luego ustedes pueden dedicarse a lo que quieran y harán posgrado en lo que quieran, ¿no? Profe. Dime, Michael. ¿Y desde el otro semestre se puede presentar el título o cuándo? Mira, hay estudiantes que ya en séptimo han presentado títulos. Tenemos el profesor Jesús, tiene varios... Sí, eso que le quería preguntar. El profesor Jesús Briones tiene varios estudiantes ya haciendo tesis desde séptimo semestre. A mí me parece un poco temprano, ¿no? Pero bueno, ocurrió y la comisión académica lo aprobó, les aprobó la tesis y están trabajando en eso, ¿no? Solo que esos estudiantes, en lugar de trabajar durante un semestre, van a trabajar durante más tiempo, por lo menos 12 meses van a tener de datos, ¿no?
Eso es bueno, pero no es requisito. La tesis debe durar, ustedes la van a planificar en noveno y la van a ejecutar en décimo. Eso es lo que está establecido en el programa, en el plan de estudios de la carrera. ¿Alguna otra duda sobre esto, el problema de los itinerarios? No tenemos itinerario en botánica, por ejemplo, ni en tecnología de alimentos. En el caso de la Universidad Central, nosotros podíamos irnos a tomar materias a otra universidad. Yo sé que en Ecuador se puede hacer eso. Y ustedes pueden hacer un semestre en otra universidad y el problema es que las materias son específicas. Entonces yo tendría que cursar esa materia y la pregunta sería, bueno, ¿y qué sentido tiene, no? Si voy a cursar la misma materia en la UPSE, en Santa Elena, ¿qué gano, no? En el caso de la Universidad Central, los programas eran más plásticos. Entonces yo podía tomar un semestre con puras materias electivas, que son las que me iba a tomar en la otra universidad. Entonces, si yo tenía la oportunidad, como de hecho ocurrió, yo hice un semestre en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Era un semestre enteramente dedicado al diseño de experimentos. Se llama Modelos Matemáticos Aplicados a la Ecología. Y nos dedicamos todo un semestre, eran 3 materias. Era un curso de la UNESCO, pero el profesor coordinador del curso lo hizo valer por 3 materias. 3 materias con suficientes puntos como para justificar el semestre, ¿no? Y permitió que 4 estudiantes de la Facultad de Ciencias hiciéramos el curso, ¿no? Junto con otros 26 estudiantes que venían de distintos países, ¿no? Yo le hago una pregunta. Dime, Saraí. ¿A qué enfocaba el itinerario de pesca? En biología pesquera, ese va enfocado a 3 aspectos de la pesquería. Uno, o del programa de manejo de peces o pesquería en general. Uno es la extracción de recursos del mar. Que de todas maneras el programa de la carrera tiene 2 materias, biología pesquera 1 y 2, que son materias duras, materias fuertes, pero el itinerario va a concentrarse en estos problemas de extracción de recursos, cómo manejar esos recursos legalmente, qué leyes están afectando la explotación. Esto por una parte, manejo buques pesqueros, cómo se organiza la pesca, qué es un muelle pesquero, qué es una lonja pesquera, o sea, todo lo que es la parafernalia de la administración pesquera, ¿no? Pero complementario a esto está la acuicultura, que son los cultivos, qué especies se cultivan, cómo se administra la acuicultura en un país, cómo se introducen especies importadas, especies exóticas, qué reglamentos hay que cumplir, qué normas hay que cumplir para importar, para traer especies exóticas y que no vayan a traer enfermedades que no tenemos en el país. Y finalmente el procesamiento. ¿Cómo se procesa la pesca? ¿Cómo nos aseguramos que la calidad del producto sea la adecuada desde el momento que los animales salen del agua hasta que están en el plato del consumidor? Esto requiere pues, técnicas de conservación de alimentos que también se van a aprender en el itinerario, ¿no? Entonces ven que es un itinerario muy complejo lo que pasa es que dentro de las materias obligatorias está el grueso de la formación en recursos pesqueros, tanto en la parte de cultivo como en la parte de extracción y procesamiento. Oiga, profe, ¿y qué sabe de que el profe Tandazo se jubila? ¿Va a dar clases o pondrán al profesor Briones? Tandazo se debe jubilar el semestre que empieza en marzo, porque creo que ya cumple la edad para jubilarse, o creo que la superó. Y el profesor Jesús Briones estaba entrenándose
para dictar esa materia. Va a ser difícil reemplazar a Tandazo porque es una experiencia muy vasta de muchas décadas, ¿no? Fue profesor del padre de mis estudiantes en la escuela de pesca, cuando la escuela de pesca existía en Barbaquillo. Entonces tiene un dominio de la construcción de redes muy especial, que es capaz de transmitírselo a los estudiantes, porque yo luego veía a los estudiantes de biología pesquera haciendo redes. Empezaban en la mañana y cuando los veía en la tarde ya tenían la red construida. Entonces, no es tontería lo que el profesor Tandazo es capaz de lograr con los estudiantes en cuanto a diseño de redes y construcción. Pero esos conocimientos, bueno, esperemos que Jesús lo logre desarrollar con la misma calidad, ¿no? Dime, Antonella. Biólogo, lo que es conservación, ¿a qué va enfocado? La conservación de recursos tiene que ver con el uso sostenible. Cada vez que usamos un recurso causamos impacto, eso no hay duda. Pero hay maneras de extraer recursos que nos aseguren que el recurso no se vaya a agotar. En el caso de los recursos pesqueros, tenemos programas que ustedes van a aprender en Biología Pesquera 1 y 2 que permiten estimar, primero, cuánto hay de un recurso. No vemos los peces, no vemos los camarones, porque están en el fondo del mar, pero sí podemos saber cuántos hay, de una manera bastante precisa, usando modelos matemáticos en base a la captura y extracción, a la captura y cambios en el tiempo de esa captura, y de acuerdo con el esfuerzo. Eso se llama captura por esfuerzo, y eso me da es un índice de la abundancia. Cómo cambian las abundancias en el tiempo me refleja la capacidad del recurso de reproducirse y de morir. Yo tengo que estimar cómo crece el animal y cómo muere. En base a eso yo puedo estimar cuánto puedo sacar de ese recurso sin que cause impacto ni se me agote. Lamentablemente, estas técnicas no son comunes de usar aquí en Ecuador ni en el mundo y estamos causando una sobrepesca de muchos recursos, pero que pudiera mejorarse. Nosotros pudiéramos trabajar aportando conocimiento a los biólogos de esos países o a los biólogos de la Subsecretaría de Pesca, como es el programa de maestría que hemos comenzado en la facultad en el mes de julio, y un programa que tenemos con la Subsecretaría de Pesca de análisis de datos para publicaciones. Esta gente tiene muchos datos y en asociación con los profesores de la facultad o de otras universidades, estamos tratando de evaluar esos datos, analizarlos y publicarlos. Eso va a ser un programa de entrenamiento a los biólogos que trabajan en la Subsecretaría de Pesca. Igualmente, la Subsecretaría de Acuicultura pudiéramos hacer un programa equivalente. Entonces, la conservación, volviendo al tema, es cómo asegurar el uso de los recursos naturales sin agotarlos y que nuestros tataranietos sean capaces de ver y comer lo que nosotros estamos viendo y comiendo. Los recursos pueden ser explotables para comida o pueden ser explotables para la diversión, los parques nacionales o las atracciones naturales que tiene la ciudad de Baños de Agua Santa, o las reservas naturales de fauna, flora, como la playa de San Lorenzo, que es una playa de anidación importante en el Ecuador, anidación de tortugas. Entonces, cada sitio tiene una atracción. Depende de nosotros que esa atracción pueda ser disfrutada por los humanos de una manera sostenible. Piensa en el parque Yellowstone. Cuando vimos no sé si vimos el video de los lobos. Si no lo vimos en este curso, a lo mejor lo vimos en otro curso. Si no, ustedes lo pueden poner. Busquen lobos de Yosemite en YouTube y van a poder ver
la importancia de ese video y por qué se la paso a todos mis estudiantes. Es el papel de los depredadores tope en los ecosistemas y cómo ellos son clave para el mantenimiento de la salud de los ecosistemas. En este caso, los lobos con el ecosistema marino son los tiburones, en el ecosistema del litoral rocoso son las estrellas de mar y los caracoles depredadores. Esto, en los arrecifes, los peces depredadores, los loros, son importantísimos para el mantenimiento de la diversidad del arrecife. Entonces, los depredadores tope son cruciales. Sin ellos, los ecosistemas se alteran mucho. Ahora, se preguntarán ustedes, el Parque Yosemite, el Parque Yellowstone en los Estados Unidos, son visitados por varios millones de personas al año. ¿Cómo se logra que el parque no se degrade? Eso es respuesta de biólogos que trabajan, o ingenieros ambientales, que trabajan intensamente en diseñar programas que permiten disfrutar del parque sin que se deteriore. Uno no puede visitar en el parque, meterse en esos parques por todos sitios. Hay una caminería que debe seguir, justamente puesta en ambientes que pueden recibir los visitantes sin que el resto del ambiente se degrade. ¿Dónde poner los caminos? Es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer, si tienen que saber cómo hacerlo. ¿Dónde poner los hoteles? Porque esa gente se queda en hoteles. ¿Dónde poner los comedores, los restaurantes? ¿Dónde poder poner carpas? Para que la gente pernocte sin dañar el ambiente. Entonces, son preguntas que ustedes tienen que hacerse cuando trabajan en los parques nacionales y tienen que dar respuesta en base a los conocimientos que han adquirido en ese itinerario de conservación. Entonces, vemos que estamos explotando madera en Esmeraldas, tenemos minas de distinto material, de hierro, de aluminio, cómo las minas pueden existir sin dañar el resto del ambiente. Entonces, ahí vamos a tener entonces que trabajar con ingenieros de minas que permitan que la mina opere, pero que reduzca el impacto ambiental. Antonella, no sé si fui suficientemente explícito para responder tu pregunta. Sí, profe. ¿Qué profesores dan en conservación? Sé que la profesora Tania Lin Maldonado es una de ellas, pero no, creo que la profesora Wendy Gómez. Curiosamente, yo no doy materias en esos itinerarios, doy materias en biología molecular que no tienen nada que ver con mi formación, pero es más bien un accidente. Yo debería estar dando materias en biología pesquera, en el itinerario de biología pesquera, pero no las doy. A mí me pusieron a dictar materias en biología molecular, pero es enteramente un accidente. Yo espero que en un futuro esta situación cambie y yo vaya a donde debo ir y otra persona que realmente domina la biología molecular dicte esas materias. ¿Y nos podría explicar un poco hacia dónde va bioconocimiento? Bueno, sí, ahí es donde estoy dando clase y es donde menos experiencia tengo. El bioconocimiento versa sobre la naturaleza celular de los ambientes naturales. Cómo la célula se adapta en cada ambiente y de qué manera, cómo entendemos nosotros el funcionamiento celular. Pero fíjate, ya no estamos tratando a nivel de comunidad, estamos tratando a nivel de célula. Pero en un ambiente rocoso, donde tenemos una cantidad de animales sésiles y plantas sésiles, esas plantas y esos animales tienen mecanismos de defensa que son distintos al desplazamiento. Si un pez depredador va a comerse otro y ese otro, si está nadando, pues va a huir. Pero un organismo como un anélido sésil o una planta, una diatomea o una alga verde como la lactuca sativa, ¿cómo se llama la lactuca sativa? La lactuca sativa es la lechuga, una alga verde que crece muy comúnmente. A ver, yo no sé por qué se me olvidan los nombres de repente, ¿no?
Esas plantas que son sésiles tienen mecanismos de protección distintos a los animales que huyen y usan la química, usan elementos que le dan mal sabor o que son venenosos y tratan de persuadir a los animales a que no se las coman. Entonces, ¿cómo producen esas sustancias? ¿De qué materia derivan? Eso se llama metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son, en primera instancia, los carbohidratos, la glucosa, que es el elemento que se produce por la fotosíntesis. El segundo nivel es el almidón, en el que se transforma la glucosa, y luego de ahí derivan los ácidos grasos, las proteínas, cuando tenemos elementos ya nitrogenados, formando aminoácidos, ¿no? Y luego estos tres elementos, carbohidratos, grasas y proteínas, pueden dar origen a otras sustancias como las vitaminas o los metabolitos secundarios de tipo terpenos, que le dan color a las flores, que le dan naturaleza, el mal sabor, o que son venenosos. Entonces, ¿cómo la célula logra producir estos organismos, estas sustancias? Es la naturaleza de la biología, del bioconocimiento. Mucho también se estudia dónde se guarda esta información en el ADN, cómo se hace el estudio de los genes en el ADN. Ustedes se sorprenderían que de todo el conjunto genético de un organismo, esos 20.000 genes apenas representan el 10% de todo el ADN del organismo. El 90% no codifican para genes, codifican para otra cosa. Control de genes, lo que se llama la epigenética, que permiten que un gen se active o no se active. Luego los genes, que son ADN, tienen que convertirse en ARN. Ese ARN son de tres tipos: ribosomal, de transferencia y mensajero. El ARN mensajero es el único que codifica para las proteínas. El ribosomal forma parte de la estructura del ribosoma, donde se van a sintetizar las proteínas, y el mensajero es el de transferencia, el que lleva los aminoácidos del citosol al ribosoma para que se sinteticen las proteínas. Entonces, luego esas proteínas deben ser transformadas. Si son enzimas, por ejemplo, ustedes no pueden tener una enzima libre en el citosol, porque se autodigiere la célula. Entonces lo que hacen son preproteínas que en el aparato de Golgi se van a transformar en una enzima activa y se van a englobar en unas vacuolas. Las vacuolas con enzimas que se van a unir luego a las vacuolas digestivas y van a digerir el alimento. Entonces, todos estos procesos que estoy mencionando son motivo de estudio del bioconocimiento. Luego estos procesos pueden ser puestos en utilidad por la parte más ingenieril, la ingeniería genética, que es otra de las materias que van a cursar en bioconocimiento. A ver, ¿cómo le damos utilidad a esto, no? Entonces, en particular, en la facultad hemos trabajado con sustancias biológicamente activas, sobre todo las que se usan para alimentos. Entonces, de las células, de las células de las plantas, como las algas, podemos obtener sustancias bioactivas que me funcionan como bacteriostatos. Entonces yo puedo usar Ulva lactuca, que no me acordaba el nombre de la alga verde. Yo puedo hacer un extracto acuoso que luego en una concentración baja puedo combinarlo con un paté. El paté es un producto a base de pescado y huevo que se unta en pan o en galletas, y tiene un sabor pues muy sabroso, ¿no? Pero el paté no se congela, el paté se mantiene a temperatura ambiente, de 0 a 4 grados. Entonces, está expuesto al crecimiento bacteriano, y si yo logro darle un conservante que él alargue su vida de anaquel, pues es beneficioso para la empresa productora de ese paté. Entonces, yo puedo usar conservantes químicos como el benzoato de sodio, o puedo usar extracto de algas. Entonces, para un consumidor que le digan que este paté está conservado con productos naturales, es más agradable que le digan que está usando conservantes químicos como el benzoato de sodio.
Entonces, este campo de la biotecnología, el uso de elementos químicos naturales para la conservación de alimentos, forma parte del bioconocimiento. Y en la facultad pues lo hemos desarrollado. Hay varias tesis que se han hecho por parte de los bioquímicos en actividades pesqueras. Han usado estas algas como proveedores de extractos para conservación de alimentos. Tenemos colegas que están en la Universidad de Miami, en la UNEMI, en la Universidad de Milagros, trabajando con esponjas, con tunicados, extrayendo sustancias que pueden funcionar como venenos. Los venenos a baja concentración tienen utilidad porque pueden funcionar como anestésicos. Entonces, ellos toman algas, toman estos otros organismos sésiles y extraen sustancias con actividad biológica, ya sea como antibióticos o como anestésicos o como venenos directamente, ¿no? Pero vemos que estamos trabajando con la molécula, a nivel molecular, que es el estudio del bioconocimiento. Bueno, Antonella, creo que cubrí los 3 itinerarios. Sí, biólogo, muchísimas gracias. Bien, si no hay más comentarios, pues vamos a parar la clase aquí. Espero que el curso les haya resultado útil, que se sientan, sobre todo lo que más quiero es que se sientan cómodos cuando vayan a analizar datos, porque la estadística se la dieron los profesores Hans Ruperti y el profesor Clever Mendoza, pero el uso de la estadística es otra cosa. Acordarme que hay pruebas, que existen diversas pruebas para el mismo problema, pero yo necesito sentirme como pez en el agua, que es la idea que tuve de dictarles este curso y ojalá que lo haya logrado. Bueno, jóvenes, nos vemos el día viernes que tenemos el segundo parcial. Es posible que les ponga un ejercicio, porque nos falta una nota. Seguramente mañana les pongo el ejercicio para la siguiente semana. O sea, no lo tienen, claro, si lo hacen, es un ejercicio simple, es un diseño experimental, no es complicado. Lo más necesitamos esa tercera nota y les va a facilitar prepararse para el examen. Bueno, entonces, si no hay más comentarios, que aquí Eric me está poniendo unas caritas extrañas. Profe, yo tengo una pregunta. ¿El examen solamente será un ejercicio? No, son preguntas. Preguntas muy difíciles. Ya. Okay. Igual que el primer parcial. No, el examen es complicado. Las notas están dadas con los deberes. El 70% de las notas son los deberes. El examen es más que una exigencia más de la universidad, pero apenas realmente el 30% de la nota, ¿no? Bueno, estamos en... No sé qué materia les voy a dar el semestre que viene, depende del itinerario y depende de lo que me asignen. Vamos a ver qué me ponen a dar. Bien, hasta luego entonces. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe.